Y si te dijera que la razón por la que te sientes perdido, ansioso o sin dirección, no es por lo que pasa a tu alrededor, sino por lo que pasa dentro de ti. ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios puede hacer en tu vida? Tal vez en este momento llevas días, semanas, incluso meses preguntándote si Dios realmente está escuchando tus oraciones. Quizás has sentido que tu fe se tambalea, que el miedo y la incertidumbre te dominan, que por más que intentas mantener la calma, el caos en tu mente no se detiene. Pero déjame decirte algo. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es para ti. Porque hoy, justo en este momento, Dios quiere recordarte que no tienes por qué cargar solo con tus preocupaciones. Él tiene el control, y si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás cómo confiar en Dios por encima de tus miedos y dudas. Bienvenido a Dios mi refugio, el lugar donde fortalecemos nuestra fe y encontramos respuestas en su palabra. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí compartimos reflexiones que pueden cambiar vidas. Hoy no es un día cualquiera. Hoy puede ser el día en el que sueltes tus dudas y empieces a vivir con una confianza inquebrantable en Dios. Pero para lograrlo, primero debemos enfrentar una verdad que muchas veces ignoramos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que resolverlo todo por tu cuenta, que si no encuentras la solución nadie lo hará, que si no te preocupas, algo malo va a pasar? Es un peso abrumador, ¿verdad? El problema es que nos han enseñado que dudar es parte de la vida, que es normal desconfiar, que hay que analizar cada decisión 1000 veces, que debemos tener siempre un plan B, C y hasta Z. Y aunque esto puede sonar lógico, hay una trampa oculta en esta mentalidad. Cuando tratamos de controlarlo todo, en realidad estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Porque confiar en Dios no significa solo creer en Él cuando todo va bien. Significa soltar el miedo cuando todo parece estar fuera de control. Significa entender que nuestra visión es limitada, pero la de Dios es infinita. Y sé que esto no es fácil. Es más, puede que en este momento estés escuchando estas palabras y en el fondo de tu corazón pienses: eso suena bonito, pero en mi vida real no es tan simple. Y tienes razón, no es simple. Pero sí es posible. Porque Dios no nos llamó a entenderlo todo, sino a confiar en Él por encima de todo. Piensa en Pedro, aquel hombre que vio a Jesús caminar sobre el agua y en un momento de fe decidió dar un paso fuera de la barca. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el instante en que permitió que la duda se infiltrara en su corazón, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos da una promesa, nos abre un camino, nos muestra que está con nosotros. Pero cuando las olas se levantan, cuando el viento sopla fuerte, cuando la vida se siente inestable, en lugar de seguir confiando, nos dejamos arrastrar por el miedo. La duda nos hunde, el miedo nos paraliza, la ansiedad nos consume. Pero aquí está la clave, la fe nos sostiene. Si Pedro hubiera seguido caminando sin apartar su mirada de Jesús, jamás se habría hundido. Y lo mismo pasa contigo. La duda no es más que un truco del enemigo para distraerte de lo que realmente importa, para hacerte creer que Dios te ha abandonado, cuando en realidad Él sigue ahí, extendiendo su mano, esperando que vuelvas a confiar. Y quizás en este momento te estés preguntando: ¿pero cómo puedo confiar en Dios cuando todo parece ir mal? ¿Cómo soltar la duda cuando la realidad me dice que las cosas no van a mejorar? La respuesta es esta: no confíes en lo que ves, confía en lo que Dios te prometió. Las circunstancias cambian. Hoy puedes estar en un valle y mañana en una montaña. Hoy puedes estar en la tormenta y mañana en la calma. Pero hay algo que nunca cambia, y es el amor y la fidelidad de Dios. Por eso, en este video vamos a profundizar en cómo podemos soltar la duda y aprender a confiar en Dios de una manera práctica y real. No se trata de un optimismo vacío. Se trata de vivir con la certeza de que Dios ya tiene el control, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna vez has sentido que la duda te ha alejado de la paz de Dios, escribe en los comentarios: confío en Dios, quiero leerte,
quiero saber que este mensaje está tocando corazones, porque cuando declaramos nuestra fe, reforzamos nuestra confianza. Ahora dime, ¿estás listo para dejar de dudar y empezar a confiar? Porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Dudar es humano. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la incertidumbre abrazarnos como una sombra. Nos hemos preguntado si estamos tomando las decisiones correctas, si el camino por el que vamos es el adecuado, si realmente Dios nos escucha cuando oramos en la intimidad de nuestra habitación. Dudas sobre el futuro, dudas sobre el presente, dudas sobre nuestra fe. Y no estamos solos en esto. La duda es un enemigo silencioso que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Lo vemos en la historia de Adán y Eva, cuando la serpiente susurró la pregunta que lo cambió todo. ¿Realmente Dios dijo eso? Ese fue el inicio de la confusión, el momento en que la humanidad comenzó a cuestionar la voz de Dios en su vida. Y hasta hoy, esa misma duda sigue atacando nuestra mente, haciéndonos preguntarnos, ¿realmente Dios tiene un plan para mí? ¿Realmente está conmigo en este momento? Y si todo esto no funciona, vivimos en un mundo que nos enseña que debemos tener el control absoluto de todo. Nos repiten una y otra vez que si no planificamos cada detalle, nuestra vida se desmoronará. Nos enseñan a depender solo de nuestra inteligencia, de nuestros recursos, de nuestra fuerza. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos enfrenta a situaciones que simplemente no podemos controlar? ¿Qué pasa cuando un diagnóstico inesperado llega a nuestras vidas y la medicina no tiene respuestas? ¿Qué pasa cuando los problemas financieros nos ahogan y no sabemos cómo salir adelante? ¿Qué pasa cuando oramos y oramos, pero parece que el cielo guarda silencio? Ahí es donde la duda se hace más fuerte. Nos susurra al oído que quizás Dios nos ha olvidado, que tal vez nuestras oraciones no llegan a Él, que si las cosas no salen como queremos, es porque estamos solos. Y es aquí donde muchos caen. Cuando permitimos que la duda nos invada, perdemos de vista la verdad más grande de todas. Dios nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado ahí, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no entendemos sus planes. Pero la duda es como un mar turbulento. Imagínate por un momento en un pequeño bote en medio de una tormenta. El viento sopla con una fuerza desgarradora, las olas golpean sin piedad, y todo lo que ves a tu alrededor es oscuridad. No hay señales de tierra firme. No hay dirección clara. Lo único que sientes es el vaivén incontrolable de las aguas que parecen tragarte poco a poco. ¿Te ha pasado algo así en la vida? Ese momento en el que no sabes qué hacer. Cuando sientes que todas tus fuerzas se están agotando. Cuando buscas respuestas desesperadamente y solo encuentras silencio. Es aterrador, ¿verdad? Pero ahora imagina otra escena. Sigues en medio de la tormenta, pero esta vez hay alguien más contigo en el bote. No es cualquier persona, es alguien que ha navegado por estos mares antes. Alguien que conoce cada ola, que entiende la furia del viento, que no tiene miedo porque ya ha pasado por esto cientos de veces y siempre ha salido victorioso. Ese alguien es Jesús. Y mientras tú te aferras con temor al borde del bote, mientras tratas de controlar lo incontrolable, Él simplemente te mira y te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? De repente, extiende su mano y ordena al viento que se calme, y el mar obedece. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida, cuando eliges confiar en Él en lugar de dejarte consumir por la duda. Porque la verdad es esta. La duda paraliza. Nos roba la paz. Nos hace olvidar las promesas de Dios. Nos llena de ansiedad, nos lleva a tomar decisiones equivocadas, nos aleja de la voz de Dios y nos sumerge en una espiral de inseguridad. La duda nos engaña, nos hace creer que somos débiles, que no tenemos solución, que nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios. Pero hoy quiero que recuerdes algo. Dios nunca te ha fallado y no lo hará ahora. Si miras atrás en tu vida, si analizas cada momento difícil por el que has pasado, te darás cuenta de algo. Hubo situaciones que pensaste que nunca ibas a superar, pero aquí estás. Hubo momentos en los que no veías salida, pero de alguna manera Dios abrió un camino. Hubo días en los que sentiste que no podías más, pero Dios te sostuvo, porque así es Dios. No siempre nos libra de la tormenta, pero siempre nos sostiene en medio de ella. Y sé que a veces es difícil confiar cuando todo parece oscuro,
Sé que hay días en los que te levantas y la duda sigue ahí, acechando como una sombra, susurrando mentiras a tu corazón. Pero quiero que hagas algo hoy. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en todas las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Piensa en esas veces en las que parecía que todo estaba perdido, pero al final algo cambió. Piensa en esos días en los que creíste que no tenías fuerzas, pero de alguna manera lograste salir adelante. Dios estaba ahí y sigue estando ahora. La duda puede gritar fuerte, pero la voz de Dios siempre es más poderosa. Hoy quiero que elijas creer. Elige confiar, incluso si no tienes todas las respuestas. Elige soltar el miedo, incluso si sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor. Elige recordar que Dios sigue en el trono, que sigue teniendo el control, que sus planes son más altos que los tuyos y que aunque no entiendas el porqué de las cosas, puedes confiar en su ¿para qué? Y si en este momento sientes que esta palabra es para ti, si sientes que Dios te está hablando directamente, quiero que escribas en los comentarios: Dios es fiel y confío en Él. Quiero leerte. Quiero que juntos declaremos que nuestra fe es más fuerte que la duda, que no importa lo que venga, elegimos confiar, porque lo que viene a continuación es clave. En la siguiente parte de este video, descubriremos cómo podemos vencer la duda y desarrollar una confianza inquebrantable en Dios. Así que quédate conmigo, porque lo mejor aún está por venir. Hay una verdad más grande que cualquier temor, más fuerte que cualquier duda, más poderosa que cualquier problema que puedas estar enfrentando hoy. Dios tiene el control. Sí, lo leíste bien. Dios no está sorprendido por lo que te está pasando, no está nervioso ni preocupado, no está mirando tu situación sin saber qué hacer. Él ya tiene la respuesta, ya ha escrito el final de esta historia. Y aunque tú no puedas verlo ahora, aunque sientas que todo es incierto, aunque el miedo te haga dudar, Dios sigue teniendo el control. Pero aquí está el desafío. Nos cuesta soltar, nos cuesta confiar, nos cuesta dejar de lado nuestra necesidad de saberlo todo, de planearlo todo, de entenderlo todo, porque hemos sido programados para creer que si no tenemos el control, algo malo va a pasar. Pero, ¿y si el verdadero problema no es la situación que enfrentas, sino la manera en la que intentas controlarla? Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta en el mar. El viento ruge, las olas golpean con fuerza y todo en tu instinto te dice que debes sujetarte con todas tus fuerzas al timón, que debes luchar contra la tormenta, que si no haces algo, el barco se hundirá. Así vivimos la vida, tratando de controlar cada ola, cada viento, cada movimiento. Pero, ¿y si te dijera que la mejor forma de sobrevivir la tormenta no es aferrarte con miedo, sino soltar el timón y dejar que el mejor capitán tome el control? Porque la verdad es esta: tú no eres el capitán de este barco. Dios lo es. Él es quien ve más allá de la tormenta. Él es quien ya ha navegado estas aguas antes. Él es quien conoce el final de esta historia y sabe exactamente cómo llevarte a tierra firme. Pero para que eso suceda, necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que el mundo te ha enseñado. Necesitas soltar el miedo, soltar la duda, soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Porque confiar en Dios no es solo una frase bonita, es una decisión que cambia vidas. Proverbios 3, 5, 6 nos da una clave poderosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Fíjate en lo que dice este versículo. No dice, entiende todo lo que Dios hace y entonces confía. No dice, confía solo cuando todo esté claro y tenga sentido. No dice, cuando tengas todas las respuestas, entonces sí, pon tu fe en Dios. No. Dice, no te apoyes en tu propia inteligencia, porque la verdad es esta: tu lógica es limitada, tu visión es corta, tu conocimiento es finito, pero Dios lo sabe todo. Él conoce el propósito detrás de cada momento difícil. Él ve el final desde el principio. Él ya tiene la salida antes de que siquiera tú puedas ver la puerta. Por eso, confiar en Dios no es una opción secundaria, es la única opción real. Y quizás en este momento estés pensando,
Eso suena hermoso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo puedo soltar si siento que si lo hago, todo se vendrá abajo? La respuesta es más simple de lo que crees. Confías en Dios cuando eliges creer que sus promesas son más grandes que tus problemas. Piénsalo. Si de verdad creyeras que Dios está en control, ¿cómo cambiaría la forma en la que enfrentas la vida? Si realmente confiaras en que Él ya tiene la respuesta, ¿cómo se verían tus días? Si en lugar de preocuparte, eligieras descansar en sus promesas, ¿qué diferencia haría en tu paz? Porque Dios no te pide que lo entiendas todo, solo te pide que confíes en que Él sí lo entiende, que aunque hoy no veas la solución, Él ya la tiene, que aunque hoy no entiendas el proceso, Él ya escribió el propósito, que aunque hoy todo parezca incierto, Él nunca ha perdido el control. Ahora bien, aquí viene la pregunta más importante de este video. ¿Estás listo para soltar el miedo y empezar a confiar de verdad en Dios? Porque en la siguiente parte de este video vamos a descubrir cómo desarrollar una fe inquebrantable y vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando a tu favor. No te vayas aún, porque lo que viene a continuación puede transformar por completo la forma en la que enfrentas cada desafío en tu vida. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha dado pruebas de que la fe en Él puede mover montañas, que confiar en Él no es solo un concepto abstracto, sino una decisión real que cambia vidas y transforma lo imposible en posible. Y si hay algo que la Biblia nos enseña una y otra vez, es que Dios actúa en medio de la dificultad. No cuando todo es fácil, no cuando las cosas tienen sentido, sino cuando todo parece estar perdido. Veamos 3 historias que nos muestran lo que sucede cuando un corazón decide confiar en Dios por encima del miedo. Moisés y el Mar Rojo. Imagínate por un momento lo que sintieron los israelitas. Después de haber sido esclavizados durante siglos, por fin eran libres. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, con milagros y señales impresionantes. Todo parecía ir bien, hasta que miraron hacia atrás. Detrás de ellos, el ejército egipcio se acercaba rápidamente. Eran soldados entrenados con armas y caballos. No venían a negociar, venían a destruirlos. Y al frente, el Mar Rojo. No había escapatoria. Humanamente, era imposible. No tenían botes, armas, no tenían opciones. El miedo se apoderó de ellos. Empezaron a quejarse, a dudar, a preguntarle a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Estábamos mejor en Egipto. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Cuando las cosas no salen como queremos, cuando la vida nos pone entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, nuestra primera reacción es dudar. Pero Moisés no dudó. En medio del caos, él confió en Dios. Y Dios le dijo algo increíble. Dile a los israelitas que marchen. ¿Marchar hacia dónde? No había camino, no había puente, solo había agua, pero Moisés obedeció. Extendió su vara sobre el mar, y el mar se abrió. El agua, que parecía un obstáculo imposible, se convirtió en un camino de salvación. Los israelitas cruzaron en seco, y cuando el ejército egipcio intentó seguir, las aguas se cerraron sobre ellos. Dios había hecho lo imposible. ¿Cuál es tu Mar Rojo hoy? Tal vez sientes que estás atrapado, que no hay salida, que los problemas te persiguen y que no tienes cómo avanzar. Pero escucha bien. Cuando confías en Dios, Él abre caminos donde no los hay. No necesitas saber cómo. No necesitas ver la solución. Solo necesitas dar el paso y confiar. Pedro caminando sobre el agua. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Jesús había hecho otro milagro impresionante. Había alimentado a miles de personas con solo 5 panes y 2 peces. Después de eso, les dijo a sus discípulos que subieran a una barca mientras Él se quedaba a orar. Pero en medio de la noche, una tormenta comenzó a azotar la barca. Los discípulos estaban aterrados. De repente, vieron algo que los dejó aún más impactados. Jesús caminando sobre el agua, no corriendo, no flotando, caminando como si el agua fuera suelo firme. Pedro, el más impulsivo de los discípulos, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua». Y Jesús le respondió: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Por unos segundos, la fe lo sostuvo, pero luego
vio el viento, sintió la fuerza de las olas y dudó. En el momento en que la duda entró en su corazón, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí hay una lección poderosa. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pero en el momento en que enfocó su atención en la tormenta, se hundió. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos llama a confiar en Él, a caminar por fe. Y al principio lo hacemos. Pero luego las olas de la vida nos distraen, las cuentas por pagar, los problemas en casa, las preocupaciones del futuro. Y en lugar de enfocarnos en Jesús, nos enfocamos en la tormenta. El resultado es siempre el mismo. Nos hundimos. Pero aquí está la buena noticia. Jesús nunca nos deja hundirnos. Él sigue extendiendo su mano, listo para levantarnos. Si te sientes hundido hoy, si sientes que la duda te está consumiendo, solo hay una solución. Vuelve a poner tu mirada en Jesús. David y Goliat. Y ahora veamos una de las historias más épicas de la Biblia. Un joven pastor, un gigante guerrero, un enfrentamiento imposible. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat, un gigante de casi 3 metros, se burlaba de ellos día y noche. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pero apareció David. Un muchacho sin armadura, sin espada, sin experiencia en batalla. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía a un Dios imposible de derrotar. Se acercó a Goliat con una simple honda y 5 piedras. Y antes de lanzar la primera, declaró algo increíble: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». Y con un solo disparo, el gigante cayó, porque David confió en Dios, no en sus propias fuerzas. Aquí está la enseñanza. Todos enfrentamos gigantes, miedos, dudas, situaciones que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, los gigantes caen. Lección final. Moisés no abrió el mar. Dios lo hizo. Pedro no caminó sobre el agua por su habilidad. Fue la fe en Jesús lo que lo sostuvo. David no venció a Goliat por su fuerza. Dios fue quien le dio la victoria. ¿Qué significa esto para ti? Que no tienes que luchar con tus propias fuerzas, que no necesitas tener todas las respuestas, que no importa cuán grande sea tu tormenta, tu mar o tu gigante. Cuando confías en Dios, lo imposible se vuelve posible. Ahora dime, ¿en qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? Déjalo en los comentarios. Escribe: «Confío en Dios y sé que Él tiene el control», porque en la siguiente parte de este video vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto confiar y cómo podemos vencer esas dudas que nos roban la paz. Lo que viene a continuación te dará herramientas prácticas para fortalecer tu fe y vivir con seguridad en Dios. No te vayas aún, porque lo mejor está por venir. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Sabemos que Él es todopoderoso. Sabemos que ha hecho milagros antes. Sabemos que su amor por nosotros es inquebrantable. Pero aún así, cuando enfrentamos un problema, cuando la vida se torna incierta, cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas, dudamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado a depender de nosotros mismos. Desde pequeños nos inculcan que debemos encontrar nuestras propias soluciones, que si queremos algo debemos luchar por ello, que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Y sin darnos cuenta, comenzamos a trasladar esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Empezamos a pensar que si no entendemos su plan, entonces tal vez no tiene uno, que si no vemos su respuesta inmediata, entonces tal vez no nos está escuchando, que si no sentimos su presencia en un momento de crisis, entonces tal vez nos ha abandonado. Pero la verdad es esta: Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Y una de las mayores trampas de la duda es hacernos creer lo contrario. 1. No vemos respuestas inmediatas. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, milagros que sucedan en el momento exacto en que los pedimos. Si oramos por sanidad, queremos ver la recuperación de inmediato. Si pedimos por una oportunidad, queremos que la puerta se abra ya. Si buscamos dirección, queremos que Dios nos hable en voz alta, clara y sin esperar.
Pero Dios no siempre actúa según nuestros tiempos. Él tiene su propio calendario. Y lo que muchas veces interpretamos como silencio de Dios, en realidad es su preparación. Porque Dios no solo ve lo que queremos hoy, Él ve lo que necesitamos para el futuro. Y si aún no ha respondido, no es porque no le importe, es porque su respuesta perfecta está en camino. Miremos la historia de Lázaro. Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo. Podía haber ido de inmediato. Podía haberlo sanado al instante, pero esperó hasta que Lázaro muriera. Y cuando llegó, todos pensaron que ya era demasiado tarde. Pero Jesús tenía un propósito mayor. No solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo, porque mientras los hombres esperaban una solución, Dios tenía un milagro más grande en mente. Así es como Dios obra. A veces retrasa la respuesta, porque lo que está preparando es mucho más grande de lo que pedimos. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Seguirás confiando en Dios, incluso cuando parezca que está en silencio? Porque Él no ha olvidado tu oración, no ha ignorado tu clamor. Solo está esperando el momento perfecto para mostrarte su gloria. 2. Vivimos en una sociedad que nos enseña a depender solo de nosotros mismos. Desde niños nos enseñan a ser fuertes, autosuficientes, independientes. Nos dicen que no debemos depender de nadie, que si queremos algo, debemos ir tras ello sin esperar ayuda. Y aunque la independencia es buena en muchos aspectos, hay un problema cuando la trasladamos a nuestra relación con Dios. Nos cuesta soltar el control. Nos cuesta reconocer que hay cosas que simplemente no podemos manejar por nuestra cuenta. Y aquí es donde la fe nos reta, porque confiar en Dios significa renunciar a nuestra necesidad de control. Significa decir, Señor, no sé cómo solucionar esto, pero sé que tú sí. No tengo fuerzas para seguir, pero confío en que tú me sostienes. No veo el camino, pero confío en que tú ya lo trazaste para mí. El problema es que estamos acostumbrados a querer tener siempre una solución lógica. Queremos entenderlo todo. Queremos ver el plan completo antes de dar el primer paso. Pero la fe no funciona así. La fe no es caminar cuando todo está claro. Es caminar cuando todo parece incierto. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Dios no le mostró el mapa, no le dijo a dónde iba. Solo le pidió que confiara, y Abraham obedeció. Ese es el tipo de fe que Dios busca en nosotros. Una fe que confía, incluso cuando no entiende. 3. El miedo es más fuerte que nuestra fe. Aquí está el núcleo de todo. La razón principal por la que dudamos de Dios es porque, en el fondo, nuestro miedo es más grande que nuestra fe. Tenemos miedo de que las cosas no salgan como queremos. Miedo de sufrir. Miedo de perder algo o a alguien. Miedo de soltar el control. Pero escucha bien, la duda es el susurro del miedo. La fe es el grito de la victoria. Porque el miedo dice, ¿y si Dios no me escucha? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo? Pero la fe responde, Dios está conmigo, no me dejará. Él tiene el control, no debo temer. Aún en la tormenta, Él sigue siendo Dios. Aquí hay una gran verdad. No puedes vivir en fe y en miedo al mismo tiempo. O permites que el miedo controle tu vida, o permites que la fe en Dios sea tu ancla. No hay punto intermedio. Y aquí viene la clave. El miedo no desaparece de la noche a la mañana. No es que un día decimos, voy a confiar en Dios, y al día siguiente nunca más sentimos temor. No, el miedo se vence paso a paso. Cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de preocuparte, tu fe crece. Cada vez que recuerdas una promesa en lugar de enfocarte en el problema, tu fe se fortalece. Cada vez que te niegas a escuchar la voz del miedo y decides escuchar la voz de Dios, te acercas más a la paz que solo Él puede dar. Y ahora te pregunto, ¿a qué le estás dando más poder en tu vida? ¿A la voz del miedo o a la voz de Dios? Si hoy decides elegir la fe sobre el miedo, quiero que escribas en los comentarios, Señor, elijo confiar en ti por encima de mis dudas. Porque en la siguiente parte de este video, vamos a hablar de algo crucial. ¿Cómo puedes desarrollar una fe inquebrantable y mantenerla firme incluso en los momentos más difíciles? No te vayas, porque lo que viene a continuación puede ser la clave para transformar tu vida espiritual por completo. Ahora que sabemos por qué dudamos de Dios, es momento de hablar de lo más importante.
cómo podemos confiar en Él cada día, incluso cuando la duda y el miedo intenten dominarnos. Porque confiar en Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una decisión que tomamos una y otra vez hasta que se convierte en nuestra forma de vida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos una fe inquebrantable que nos sostenga en cualquier circunstancia? Hoy te compartiré 5 pasos prácticos que puedes aplicar desde hoy mismo para fortalecer tu confianza en Dios. 1. Oración constante. Habla con Dios como hablarías con un amigo. Si quieres confiar más en Dios, necesitas pasar tiempo con Él. La oración no es solo una lista de peticiones. No es solo un ritual religioso. La oración es una conversación con tu Padre Celestial. Es el momento en el que abres tu corazón, donde puedes ser completamente honesto con Él. No necesitas palabras elegantes ni frases perfectas. Solo necesitas hablar con Dios como lo harías con tu mejor amigo, porque aquí está la clave. No puedes confiar en alguien a quien no conoces. Si quieres aprender a confiar más en Dios, necesitas pasar más tiempo con Él. No solo cuando tienes problemas, no solo cuando necesitas algo, sino todos los días. Habla con Dios cuando despiertes. Háblale mientras trabajas, mientras caminas, mientras tomas un café. Cuéntale lo que sientes, lo que piensas, lo que temes. Y aquí viene lo más importante. Aprende a escuchar, porque muchas veces hablamos y hablamos, pero no dejamos espacio para que Dios nos responda. A veces, su voz llega a través de un versículo que leíste, a través de una persona que te dice justo lo que necesitabas escuchar, o a través de esa paz inexplicable que llena tu corazón. Pero para escuchar a Dios, primero necesitas hacer silencio. Tómate un momento después de orar y simplemente quédate en su presencia. Verás cómo con el tiempo su voz se vuelve cada vez más clara en tu vida. 2. Estudio de la Biblia. La palabra de Dios es un mapa que nos guía cuando estamos perdidos. La Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios escrita para nosotros. Es nuestra guía, nuestro manual de vida, nuestro mapa en medio de la incertidumbre, cuando no sepas qué hacer, cuando la duda te invada, cuando necesites una respuesta, ve a la palabra, porque ahí encontrarás todo lo que necesitas. Cuando sientas miedo, la Biblia te recordará que Dios está contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41:10. Cuando sientas que no puedes más, te recordará que Dios es tu fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando sientas que tu vida no tiene dirección, te recordará que Dios ya ha trazado tu camino. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No hay nada que estés viviendo hoy que Dios no haya dejado una respuesta en su palabra, pero necesitas leerla. No basta con escuchar predicaciones, no basta con leer un versículo de vez en cuando. Necesitas sumergirte en la palabra. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. Subraya versículos, medita en lo que lees. Pide a Dios que te hable a través de su palabra y verás cómo, con el tiempo, su voz se vuelve más clara en tu vida. 3. Rodearte de personas de fe. Las dudas se multiplican en soledad, pero la fe crece en comunidad. La fe se fortalece cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra misma confianza en Dios. Porque la verdad es esta, las dudas crecen en la soledad. Cuando pasamos demasiado tiempo solos, los pensamientos de miedo y desesperanza se multiplican. Pero cuando estamos rodeados de personas de fe, esas dudas se disipan. Por eso, necesitas una comunidad de fe. No tienes que enfrentar tus batallas solo. Busca una iglesia. Únete a un grupo de estudio bíblico. Rodéate de personas que te animen, que te recuerden las promesas de Dios, que oren contigo en los momentos difíciles. Porque cuando la duda llegue, y llegará, necesitarás personas que te ayuden a seguir confiando. 4. Practicar la gratitud. Cuando agradeces, reconoces que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Aquí hay algo poderoso. La gratitud fortalece la fe. Cuando decides agradecer a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, estás declarando que confías en Él. Estás diciendo, Señor,
No veo la respuesta todavía, pero sé que estás obrando. No entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que es para mi bien. La gratitud cambia tu perspectiva. Te ayuda a enfocarte en lo que Dios sí ha hecho, en lugar de preocuparte por lo que aún no ves. Empieza hoy. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Verás cómo, con el tiempo, esto transformará la forma en la que ves tu vida. 5. Actuar a pesar del miedo. La fe sin acción es solo una idea. Da el primer paso y verás cómo Dios abre caminos. Aquí viene el paso más importante, porque la fe no es solo creer, es actuar, es salir del bote como Pedro, aunque las olas sean fuertes. Es caminar hacia Goliat como David, aunque el gigante parezca imposible de vencer. Es extender la vara como Moisés, aunque el mar siga frente a ti. No esperes sentirte completamente listo. No esperes que todo sea perfecto. Solo da el primer paso y verás cómo Dios abre caminos donde no lo sabía. Porque la fe no es esperar hasta que todo tenga sentido. Es confiar en que Dios ya lo tiene bajo control. Ahora te pregunto, ¿estás listo para confiar en Dios? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy decido confiar en ti, porque en la siguiente parte de este video vamos a hablar de algo increíble. Cómo Dios ha usado a personas comunes para hacer cosas extraordinarias cuando decidieron confiar en Él. Así que no te vayas aún, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. A veces, cuando leemos la Biblia y vemos los milagros que Dios hizo en el pasado, nos preguntamos, ¿sigue Dios obrando hoy? Nos maravillamos con historias como la de Moisés y el Mar Rojo, la de David y Goliat, o la de Pedro caminando sobre el agua. Pero en lo profundo de nuestro corazón hay una duda que nos persigue. ¿Y qué hay de mí? ¿Puedo yo también experimentar el poder de Dios en mi vida? La respuesta es sí, porque Dios no ha cambiado. El mismo Dios que abrió el mar para los israelitas es el Dios que sigue abriendo caminos en tu vida. El mismo Dios que sanó a los enfermos en el pasado es el Dios que sigue sanando hoy. El mismo Dios que proveyó en la escasez sigue siendo tu proveedor ahora mismo. Dios sigue obrando. Lo ha hecho antes y lo hará otra vez. Y si necesitas pruebas, déjame contarte 3 testimonios reales de personas que decidieron confiar en Dios y vieron su milagro. 1. El empresario que estaba en quiebra y vio la mano de Dios. Carlos era un hombre de negocios que durante años había trabajado con éxito en su empresa. Tenía empleados, tenía estabilidad financiera, tenía seguridad, pero un día todo cambió. Por una crisis económica, su empresa comenzó a decaer. Las ventas bajaron, las deudas crecieron, y lo que antes era un negocio próspero se convirtió en una carga imposible de sostener. Los bancos empezaron a llamar. Los proveedores pedían su dinero. Carlos hizo todo lo posible para salvar su empresa. Buscó préstamos, intentó estrategias nuevas, trabajó día y noche, pero nada funcionaba. Hasta que un día, sentado en su oficina vacía, con la cabeza entre las manos, hizo algo que nunca había hecho antes. Le entregó su negocio a Dios. En una oración sincera le dijo: Señor, ya no puedo más. Si esta empresa es tuya, sálvala. Y si no, muéstrame el camino. Y esperó. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era un antiguo cliente que no había comprado en años. Le dijo: Carlos, necesitamos un proveedor de confianza. Sabemos que pasas por un momento difícil, pero creemos en ti. Queremos hacer negocios contigo. Ese solo contrato pagó todas sus deudas. Y no solo eso, sino que abrió nuevas puertas para su empresa, llevándola a un crecimiento aún mayor que antes. ¿Qué hizo Carlos? Confió en Dios. Cuando dejó de depender de su propia inteligencia y puso su empresa en las manos del Señor, Dios se encargó de lo que él no podía controlar. Y hoy, su negocio es un testimonio vivo de que cuando confiamos, Dios provee. 2. La madre que vio a su hijo sanarse contra todo pronóstico. María era una madre joven cuando recibió la noticia más devastadora de su vida. Su hijo de apenas 3 años fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le dijeron que no había nada más que hacer. Las quimioterapias no estaban funcionando. Los tratamientos no daban resultados. Le dijeron que se preparara para despedirse, pero María se negó a aceptar ese diagnóstico.
no porque negara la realidad, sino porque creía en un Dios que tiene la última palabra. Día y noche oró, ayunó, declaró vida sobre su hijo. Y aunque cada informe médico decía lo contrario, ella siguió creyendo. Hasta que un día, los médicos hicieron un último estudio antes de continuar con el tratamiento paliativo, y lo que vieron los dejó sin palabras. La enfermedad había desaparecido, los tumores no estaban, su hijo estaba completamente sano. Los médicos no podían explicarlo, pero María sí. Ella sabía que no fue un error, no fue suerte, no fue casualidad, fue Dios obrando, porque cuando confiamos en Él, vemos su poder en acción. 3. El hombre que estuvo al borde del suicidio y encontró esperanza en Dios. José tenía una vida que desde afuera parecía perfecta. Un buen trabajo, una familia hermosa, todo lo que cualquiera podría desear. Pero en lo profundo de su corazón estaba roto. La ansiedad lo consumía, el vacío en su alma era cada vez más grande, y llegó al punto en el que decidió que no podía seguir más. Una noche, con lágrimas en los ojos, salió de su casa sin decir nada. Su plan era terminar con todo, pero mientras caminaba sin rumbo, pasó por una iglesia. Las puertas estaban abiertas, y desde dentro alguien decía: si sientes que no puedes más, Dios tiene un propósito para ti. Esas palabras lo detuvieron. Algo en su corazón le dijo que entrara. Se sentó en la última fila, sin saber qué esperar, y mientras el predicador hablaba, José sintió que cada palabra era para él. Esa noche, su vida cambió. Se arrodilló y le entregó su dolor a Dios. Y por primera vez en años, sintió paz. Hoy, José es un hombre restaurado. Su vida no terminó esa noche porque Dios tenía un propósito mayor para él, y ahora ayuda a otros que pasan por lo mismo, recordándoles que Dios sigue siendo la respuesta. Dios sigue obrando hoy. Si alguna vez has dudado de si Dios aún hace milagros, estas historias son la prueba de que Él no ha cambiado. Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue restaurando vidas. Y lo más increíble es que Él también quiere obrar en tu vida. Tal vez hoy no ves la solución, tal vez los médicos, los bancos o las circunstancias te han dicho que no hay salida. Tal vez sientes que no puedes más, pero escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Si respiras, es porque todavía hay esperanza. Si tu corazón sigue latiendo, es porque Dios aún tiene un propósito para ti. Así que hoy decide confiar. Cree que Dios tiene el control, porque cuando ponemos nuestra fe en Él, los milagros suceden. Ahora dime, ¿cuál es el milagro por el que estás orando? Escríbelo en los comentarios, porque en la siguiente parte de este video hablaremos de algo aún más poderoso. Cómo la confianza en Dios no solo nos da paz, sino que también nos permite experimentar su poder en nuestra vida diaria. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene puede transformar tu manera de vivir la fe para siempre. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje no apareció en tu vida por accidente. Dios sabía que hoy estarías escuchando estas palabras. Sabía que necesitabas este recordatorio, porque si hay algo que el enemigo quiere hacer en tu vida, es robarte la paz. Quiere llenarte de dudas, quiere hacerte creer que estás solo, quiere que pienses que Dios se ha olvidado de ti, pero eso no es verdad. Dios nunca te ha dejado. Desde el día en que naciste, Él ha estado a tu lado. En cada lucha, en cada lágrima, en cada momento difícil, Dios ha estado ahí. Y hoy te dice: hijo mío, confía en mí, porque la vida está llena de incertidumbre. Habrá días en los que sentirás que todo está fuera de control. Habrá momentos en los que no entenderás lo que está pasando, pero Dios sí lo entiende. Dios ya vio el final de tu historia. Tú solo ves un capítulo. Tal vez hoy te encuentras en una página oscura, un momento de dolor, de confusión, de desesperanza, pero Dios ya escribió el final. Y déjame decirte algo, su final es mejor que el que tú hubieras podido escribir, porque Dios nunca deja historias a medias. Nunca empieza algo que no tenga propósito. Nunca permite un proceso sin antes haber preparado la victoria. Así que aunque hoy no lo entiendas, aunque no veas la salida, aunque el miedo quiera apoderarse de tu corazón, confía en Dios, porque Él tiene el control. Y no solo eso, sino que su plan para ti es bueno,
porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Hoy puedes hacer algo diferente. Hoy puedes dejar de luchar con tus propias fuerzas. Hoy puedes soltar el miedo, la preocupación, la angustia y entregárselo todo a Dios. Porque Él quiere darte paz, no una paz temporal, no una paz que depende de si las cosas van bien o mal, sino una paz inquebrantable, una paz sobrenatural, una paz que no se rompe con las tormentas de la vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar? Porque la fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo va bien. La fe se trata de creer en Él cuando todo parece incierto. Se trata de decir, Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en que tienes el control. Aunque no vea la respuesta ahora, sé que ya la tienes lista para mí. Aunque el miedo quiera dominar mi corazón, hoy elijo confiar en tu amor. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes elegir la paz en lugar de la ansiedad. Hoy puedes decidir vivir confiando en que Dios está obrando en tu vida. No dejes que la duda te aleje del propósito que Dios tiene para ti. No permitas que el miedo te impida ver lo que Dios está haciendo, porque Él sigue obrando, Él sigue sanando, Él sigue proveyendo, Él sigue abriendo caminos donde no los hay y lo hará en tu vida. Ahora quiero que hagas algo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que escribas en los comentarios, Señor, hoy suelto mis miedos y confío en ti. Hazlo como una declaración de fe, como una señal de que hoy decides soltar la duda y empezar a vivir en la paz de Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compárteselo, porque tal vez esa persona esté esperando una señal, un recordatorio, una palabra de esperanza, y Dios puede usar tu vida para llevarle ese mensaje. Así que no te vayas aún, porque en la última parte de este video vamos a hablar sobre cómo hacer de la fe un estilo de vida diario, no solo algo que creemos en momentos de crisis, sino una confianza que nos sostenga todos los días de nuestra vida. Lo que viene puede cambiar la forma en la que vives tu relación con Dios para siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado tu corazón. Tal vez hoy has entendido algo que antes no veías con claridad. Tal vez este es el recordatorio que necesitabas para soltar el miedo y empezar a confiar en Dios con todo tu ser. No ha sido casualidad que hayas visto este video. Dios quería hablarte. Y ahora, la decisión es tuya. ¿Seguirás cargando con la duda y el miedo? ¿O elegirás vivir confiando en que Dios tiene el control de tu vida? Porque confiar en Dios no es solo algo que hacemos un día y ya. Es una decisión diaria. Cada mañana cuando despiertes, elige decir, Señor, hoy decido confiar en ti. Cada vez que enfrentes un problema, recuerda, Dios ya tiene la solución, aunque yo aún no la vea. Cada vez que el miedo intente entrar en tu corazón, responde con fe. No estoy solo, Dios está conmigo. Y cuando sientas que no puedes más, cuando la tormenta parezca demasiado fuerte, vuelve aquí. Este video no es solo un mensaje, es un recordatorio de que Dios sigue obrando. Y si necesitas un lugar donde fortalecer tu fe, donde recibir palabras que te recuerden el poder y el amor de Dios, te invito a ser parte de nuestra comunidad de fe. Aquí en Dios Mi Refugio compartimos mensajes que transforman vidas, que restauran corazones, que fortalecen la confianza en Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque este no es el final de tu camino con Dios. Este es solo el comienzo. Y ahora quiero pedirte algo más. Si hoy decides soltar tus dudas y confiar en Dios con todo tu corazón, quiero que escribas en los comentarios, confío en Dios. Decláralo. Escríbelo como un acto de fe, porque cada vez que lo dices, tu espíritu se fortalece. Y si conoces a alguien que está luchando con la duda, con el miedo, con la incertidumbre, comparte este video. Tal vez esa persona está esperando una señal, tal vez necesita escuchar este mensaje para recordar que Dios sigue teniendo el control. Y tú puedes ser el canal de bendición que Dios use para llevarle esperanza. Así que no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo mejor aún está por venir. Dios sigue obrando, y tu vida nunca será la misma cuando decides confiar en Él. Nos vemos en el próximo video.